¿Quieres que te deseen más sin mover un dedo? La respuesta no es el misterio, ni un truco barato, es psicología aplicada y estrategia social. Hoy vamos a descubrir que la indiferencia no es ausencia de interés, es una forma sofisticada de escasez emocional que activa los mecanismos de deseo y respeto en la mente de los demás. Primero, observemos la realidad cotidiana. Cuando alguien nos ignora de forma sutil, nuestra atención aumenta, empezamos a buscar señales, a interpretar cada gesto, a imaginar motivos. Eso no ocurre porque seamos irracionales en un sentido negativo, ocurre porque nuestro cerebro está diseñado para asignar valor a lo incierto y a lo difícil. La dopamina no premia tanto la llegada del premio como la expectativa del mismo. Cuando algo es previsible y siempre disponible, deja de motivarnos. Cuando algo es raro, la anticipación crece y con ella la motivación para conseguirlo. Eso explica por qué publicaciones con pocos likes, pero con misterio en la descripción, suelen generar más comentarios que otras perfectas y previsibles. No es solo química, también hay historia y estrategia. En cortes antiguas como la de Luis XIV, el poder se ejercía con ceremonias que mantenían distancia. El monarca no se sentaba con cualquiera porque la inaccesibilidad alimentaba la autoridad. Hoy la versión contemporánea aparece en redes y en las relaciones personales. Quien distribuye su atención con criterio crea valor psicológico. Empresas como Apple no venden solo un objeto, venden una experiencia de escasez y deseo, y muchas tácticas de marketing se basan en la misma ley que opera en el terreno interpersonal. Ahora, de forma práctica y sin hipocresías, nosotros no proponemos adoptar la indiferencia como fachada fría y vacía, ni como arma para destruir a otros. La indiferencia estratégica funciona cuando se aplica con propósito y con ética, cuando nos protege de la sobreexposición que diluye nuestro valor y cuando nos permite recuperar autoridad en contextos donde somos constantemente subestimados. Hay, sin embargo, una línea fina entre usar la escasez para aumentar valor y caer en la manipulación que desgasta relaciones a largo plazo. Nosotros somos estrategas, no vendedores de moral a medias, por eso debemos reconocer riesgos y límites. Varios mecanismos psicológicos sostienen esta dinámica. La reactancia nos hace valorar aquello que creemos perder o que nos es vedado. El principio de consistencia hace que, si alguien no se muestra disponible, sus pequeñas concesiones sean percibidas como más significativas. La regla de reforzamiento variable, estudiada en psicología del aprendizaje, explica por qué la recompensa intermitente convierte una conducta en deseo persistente. Entender estos conceptos nos permite dos cosas: aplicar la indiferencia con sutileza para recuperar poder en una negociación o en una interacción romántica, y detectar cuando alguien más usa la misma estrategia en nuestra contra. En la práctica cotidiana esto quiere decir que nosotros debemos gestionar la exposición de nuestra atención. No se trata de ignorar a propósito a cualquiera, sino de priorizar dónde y con quién invertimos nuestro tiempo emocional. En negocios, poner límites claros y no responder de inmediato puede aumentar la percepción de profesionalismo y valor. En relaciones, evitar la saturación de mensajes y mantener una narrativa propia nos hace más interesantes. Y en vida pública, al no regalar siempre explicaciones, preservamos misterio y respeto. Para que esto no se vuelva un manual de frialdad, consideremos también el coste emocional. La indiferencia mal aplicada puede llevar a soledad y pérdida de confianza. Lo que nosotros proponemos es una indiferencia táctica, combinada con autenticidad en los momentos clave. La consecuencia práctica es simple: menos disponibilidad indiscriminada y más presencia impactante cuando decidimos aparecer. Esa alternancia es la que crea la magnetización social. La frase que debemos llevarnos es clara y corta para que nos sirva como ancla mental: la indiferencia no es desinterés, es poder disfrazado. Pero atención, porque hay un uso de la indiferencia que es extremadamente peligroso. Cuando se convierte en orgullo desmedido o en manipulación consciente, se rompe la confianza y se pierde todo. En el siguiente bloque nosotros vamos a profundizar en esa zona peligrosa, mostrando ejemplos concretos y señalando cómo aplicar la indiferencia sin cruzar la línea que transforma estrategia en daño.
Revisemos este bloque y cuando nos dé tu visto bueno seguimos con la parte donde explicamos tácticas precisas, señales a evitar y ejercicios prácticos para empezar a implementar esta ley social con seguridad y eficacia. Ya hemos comprendido que la indiferencia es una herramienta poderosa, pero ahora es necesario entrar en la zona peligrosa de esta estrategia. Aquí comienza la parte en la que la indiferencia deja de ser un recurso saludable y se transforma en un arma de doble filo. Porque cuando se utiliza de manera excesiva o con intención de humillar, deja de atraer y empieza a generar resentimiento, distancia y ruptura. Lo fascinante es que el mismo mecanismo que despierta deseo también puede encender el odio, y si no lo dominamos con precisión, terminamos siendo esclavos de la estrategia que pretendíamos usar como maestros. Para ilustrarlo, pensemos en una relación sentimental. Alguien aplica indiferencia como forma de hacerse valorar más, y al principio funciona. La otra persona se siente intrigada, busca contacto, hace más esfuerzos. Pero si el recurso se repite una y otra vez, deja de ser un estímulo intermitente y se convierte en un patrón predecible. La otra persona ya no siente atracción sino agotamiento. Lo mismo ocurre en contextos laborales. Un líder que ignora demasiado a su equipo puede, en el corto plazo, ser percibido como fuerte, pero con el tiempo será visto como alguien inaccesible e insensible. El resultado ya no es respeto, es desconfianza. Esta es la frontera en la que la indiferencia estratégica se convierte en indiferencia destructiva. Aquí entra en juego la psicología de las expectativas. Todos los seres humanos tenemos una medida interna de reciprocidad. No esperamos que nos respondan al instante ni que nos dediquen toda la atención, pero sí necesitamos cierta coherencia para no sentirnos descartados. Cuando la indiferencia rompe ese equilibrio, aparece lo que en psicología social se llama disonancia cognitiva. La mente no puede sostener el deseo y el rechazo a la vez. El resultado suele ser un giro brusco. Lo que antes generaba atracción ahora despierta rechazo definitivo. Este fenómeno es el que explica por qué muchas personas que parecían obsesionadas con alguien indiferente terminan cortando todo vínculo de manera radical. Es crucial entender que la indiferencia bien aplicada no consiste en ignorar por completo, sino en dosificar la atención y el interés. Pensemos en un artista famoso. No puede hablar con cada fanático ni responder cada mensaje, pero sí puede aparecer en momentos estratégicos, dar señales que parezcan íntimas y luego desaparecer de nuevo. Ese juego mantiene la admiración sin desgastar la relación. En cambio, si nunca se mostrara disponible, su público terminaría desconectándose. Este ejemplo nos enseña que la clave no está en el abandono total, sino en la administración del contacto. Nosotros debemos aprender a manejar ese balance. Otro ejemplo aparece en la negociación. Un comprador que finge desinterés puede obtener un mejor precio, porque el vendedor percibe que corre riesgo de perder la venta. Pero si el comprador se muestra indiferente demasiado tiempo, el vendedor puede abandonar el trato por completo. Aquí se ve claramente cómo el exceso de indiferencia no solo no aumenta el poder, sino que destruye la oportunidad. En la vida cotidiana sucede lo mismo. Un exceso de silencio o de distancia puede cerrar puertas que luego no se vuelven a abrir. Es por eso que aplicar esta técnica requiere no solo valentía, sino también sensibilidad para leer las reacciones de los demás. En este punto conviene recordar que la indiferencia no es una técnica aislada. Se complementa con otras leyes psicológicas que iremos explorando en esta serie, como la del misterio y la del rechazo. Juntas forman un entramado de estrategias que potencian o neutralizan la atracción. Usar solo la indiferencia sin estas sutilezas es como intentar tocar una sinfonía con una sola nota. Funciona un instante, pero pronto se vuelve repetitivo y molesto. El verdadero poder está en saber cuándo ser indiferente y cuándo mostrarse presente con intensidad. Esa alternancia es la que diferencia al manipulador burdo del estratega maestro. No podemos olvidar tampoco el impacto personal. Quien aplica la indiferencia de manera constante corre el riesgo de desconectarse de sus propias emociones. Muchos creen que ser indiferente siempre es sinónimo de fortaleza, pero en realidad puede ser una máscara de inseguridad.
Cuando alguien utiliza la indiferencia como única forma de relacionarse, lo que transmite no es poder, sino incapacidad de intimar. Aquí está el riesgo más grande: creer que la frialdad es fuerza, cuando en verdad puede ser señal de miedo a ser vulnerable. El poder auténtico no se basa en negar las emociones, sino en administrarlas con inteligencia. La enseñanza de este bloque es clara: la indiferencia funciona como un veneno o como una medicina, todo depende de la dosis. Nosotros debemos aprender a usarla con precisión, sin excedernos, sin abusar, porque de lo contrario pasamos de ser deseados a ser descartados. Lo que mantiene la atracción no es la ausencia absoluta, sino el contraste entre presencia y ausencia. Es ese vaivén el que genera la tensión psicológica que atrae, respeta y fascina. Nos queda una pregunta inevitable: si la indiferencia puede atraer, y al mismo tiempo destruir, ¿qué es lo que realmente hace que funcione como un imán en algunos casos y como un desastre en otros? La respuesta está en el terreno del misterio, y allí entraremos en el próximo segmento. Vamos a descubrir cómo lo desconocido y lo no revelado multiplican el poder de la indiferencia, convirtiéndola en una de las armas psicológicas más efectivas jamás estudiadas. ¿Quieres entender por qué el misterio seduce más que la verdad? Desde tiempos antiguos los humanos hemos sentido una atracción casi magnética hacia lo que no podemos descifrar del todo. Lo desconocido genera tensión, y esa tensión alimenta la curiosidad y el deseo. La indiferencia se vuelve poderosa porque no solo retira atención, sino que abre un vacío lleno de misterio. Cuando alguien se muestra demasiado claro y predecible, la mente deja de invertir energía en pensar en esa persona. En cambio, cuando hay lagunas de información, silencios o actitudes que no encajan del todo, el cerebro comienza a llenar los huecos con imaginación. Y en esa imaginación nace la fascinación. La neurociencia ha demostrado que el cerebro odia la incertidumbre, pero también la busca compulsivamente. Es un mecanismo de supervivencia. Necesitamos resolver enigmas para sentirnos seguros, pero al mismo tiempo esos enigmas activan la dopamina. Esto explica por qué podemos quedarnos atrapados horas en una serie con finales abiertos, o por qué seguimos recordando a la persona que no nos dio todas las respuestas. El misterio no da paz, pero sí mantiene nuestra atención. Y la indiferencia bien aplicada se convierte en el catalizador perfecto de ese misterio, porque deja preguntas sin respuesta. Pensemos en las historias mitológicas. Los dioses que revelaban todos sus secretos eran olvidados. Los que se mantenían en penumbra, distantes, con poderes no explicados, eran los que recibían adoración y culto. En política sucede algo parecido. Los líderes que no muestran cada detalle de su vida privada conservan un aura de poder. En el terreno personal, alguien que no se explica de inmediato, que no corre a justificar sus actos, se vuelve más interesante que quien expone todo sin filtro. El misterio es la capa invisible que protege el valor de la indiferencia y lo transforma en un recurso irresistible. En la vida moderna este principio se ve en la forma en que consumimos redes sociales. Un perfil que publica cada detalle pierde atractivo rápidamente, se vuelve repetitivo y hasta agobiante. En cambio, un perfil que deja entrever, que insinúa sin mostrarlo todo, provoca más preguntas que respuestas. Esa misma lógica opera en nuestras interacciones. No es necesario desaparecer por completo, sino dosificar lo que mostramos. Dar un dato pero no toda la historia, compartir una emoción pero no el trasfondo completo, aparecer con fuerza y luego desaparecer un tiempo. Esa intermitencia crea un campo magnético de atención. Un ejemplo práctico puede ser una negociación laboral. El candidato que llega y expone todo su interés sin medida transmite necesidad y pierde poder. El que responde con calma, da información selectiva y deja espacio para que el otro imagine sus opciones transmite valor y escasez. En relaciones personales ocurre lo mismo, alguien que siempre responde de inmediato se vuelve predecible. Alguien que responde con pausa, con un toque de misterio, provoca expectación. La clave está en entender que el misterio no es ausencia de información, sino administración inteligente de la información. Este fenómeno también tiene una base filosófica.
Nietzsche hablaba del valor de lo enigmático como motor de grandeza, y Kierkegaard planteaba que la verdad absoluta, expuesta de golpe, se vuelve insoportable para la mente humana. Por eso los relatos, los símbolos y las metáforas han acompañado siempre al conocimiento. Lo enigmático no solo atrae, también protege. Quien sabe demasiado de ti puede manipularte fácilmente. Quien nunca logra descifrarte por completo se ve obligado a respetar la distancia. La indiferencia, entonces, se convierte en una herramienta doble, atrae a los curiosos y al mismo tiempo protege tu poder. Pero aquí debemos ser cautos. El misterio sin sustancia termina siendo un truco vacío. Si detrás de la indiferencia no hay autenticidad, pronto se revela como una farsa. La verdadera estrategia no consiste en inventar secretos, sino en no entregar todo de manera inmediata. Cada interacción es una oportunidad de dejar espacio, de invitar al otro a imaginar. Y cuanto más invierte el otro en imaginar, más valor percibe en ti. Esa es la paradoja: cuanto menos cuentas, más historias inventan sobre ti. Y esas historias suelen ser mucho más atractivas que cualquier explicación directa. La idea que debemos grabar en nuestra mente es que el misterio es combustible para el deseo, y la indiferencia es la chispa que lo enciende. Lo que nos atrae no es lo que ya sabemos, sino lo que todavía no entendemos. Por eso el silencio bien usado no es vacío, es narrativa implícita. Y es allí donde la indiferencia alcanza su mayor poder, cuando no solo retira atención, sino que convierte esa ausencia en un espacio donde el otro proyecta todo lo que desea encontrar. En la siguiente parte vamos a entrar en un territorio aún más intenso, porque hablaremos del rechazo. Veremos cómo aquello que en apariencia nos destruye puede convertirse en la herramienta más poderosa para escalar en respeto y poder personal. El rechazo, que muchos temen, puede ser transformado en un arma de atracción y autoridad si se entiende la psicología que lo sostiene. El rechazo suele vivirse como una derrota personal, pero en realidad puede convertirse en un recurso de poder. Cuando alguien nos rechaza, lo que realmente sucede es que nos enfrenta a la pérdida de valor percibido. Ese golpe despierta dos caminos: la rendición o la transformación. Quien se derrumba ante el rechazo pierde respeto, pero quien lo utiliza como motor redefine su posición en la relación y hasta en su propia mente. El rechazo puede ser la señal que obliga a dejar de mendigar atención y a empezar a construir autoridad desde la escasez. En el terreno social, los estudios muestran que lo que rechazamos con firmeza suele adquirir mayor respeto que lo que aceptamos sin criterio. Decir no genera más impacto que un sí automático. En el amor, quien sabe retirarse con dignidad tras un rechazo deja una huella más fuerte que quien se arrastra por ser aceptado. En negocios, rechazar una oferta débil posiciona mejor que aceptar cualquier trato. El secreto no está en evitar el rechazo, sino en transformarlo en narrativa de poder. No fuiste descartado, decidiste seguir otro camino. Esa reinterpretación cambia por completo la dinámica. El mensaje es simple pero contundente: el rechazo no es el final, es una oportunidad para mostrar valor propio. Y en muchos casos, esa firmeza convierte a quien rechaza en perseguido por quienes antes lo subestimaron. En el próximo tramo vamos a unir todas estas ideas, mostrando cómo la indiferencia, el misterio y el rechazo forman una tríada psicológica capaz de generar deseo, respeto y control en cualquier interacción humana. La indiferencia, el misterio y el rechazo parecen tres fuerzas separadas, pero en realidad son piezas de una misma estrategia psicológica. Cuando alguien administra bien su atención, cuando no revela todo y además sabe retirarse con firmeza, crea un campo de atracción casi inevitable. El otro no solo siente curiosidad, siente también la urgencia de conquistar lo que parece escapar. Y en esa persecución nace el verdadero poder, porque quien persigue pierde control y quien es perseguido lo gana. La mente humana funciona así: aquello que se nos presenta como demasiado fácil lo despreciamos, y aquello que amenaza con perderse lo idealizamos. Podemos verlo en la historia de las grandes conquistas. Alejandro Magno no solo ganaba batallas, también cultivaba un aura de misterio y de distancia.
no buscaba aprobación constante, sabía retirarse para que su ausencia hablara más fuerte que su presencia. Lo mismo hicieron líderes modernos en política y negocios, dominaron el arte de aparecer en el momento exacto, nunca demasiado temprano, nunca demasiado tarde. Ese ritmo calculado es lo que mantiene viva la tensión psicológica que genera respeto y deseo, y lo mismo puede aplicar cualquiera de nosotros en la vida diaria, sin necesidad de ejércitos ni imperios. En la práctica, el secreto está en comprender que menos puede ser más. Un silencio en el momento adecuado puede pesar más que 1000 explicaciones. Un rechazo claro puede generar más respeto que un acuerdo débil. Y una ausencia breve puede multiplicar la atracción más que una presencia insistente. La combinación de estas tres fuerzas no busca manipular por simple egoísmo, busca recuperar el valor que se diluye cuando entregamos todo sin filtro. Aprender a dosificar, a insinuar y a retirarse a tiempo es lo que convierte a una persona común en alguien magnético. Y aquí surge la reflexión final de este tramo: no se trata de convertirnos en fríos ni en calculadores extremos, sino en estrategas de nuestra propia energía. El verdadero poder no está en dar todo, sino en saber cuándo dar, cuánto dar y cuándo callar. Ese control es lo que separa a quienes son arrastrados por las dinámicas sociales de quienes aprenden a dirigirlas. En el siguiente y último segmento vamos a cerrar con una síntesis práctica, mostrando cómo aplicar esta tríada en situaciones concretas y cómo usarla no solo para atraer, sino también para protegernos de quienes intentan usarla contra nosotros. Viral Video Creator dijo: lo que hemos recorrido hasta aquí nos muestra una verdad que incomoda, pero libera. El poder social no depende de cuánto damos, sino de cómo administramos lo que damos. La indiferencia crea escasez, el misterio despierta curiosidad y el rechazo redefine respeto. Juntas, estas tres dinámicas forman una tríada capaz de transformar por completo cómo somos percibidos en relaciones, negocios y cualquier escenario donde el valor esté en juego. La gran pregunta ahora es cómo aplicarlas de manera práctica sin caer en el extremo de convertirnos en figuras distantes e inaccesibles que terminan aisladas. En el terreno de las relaciones personales, la práctica consiste en establecer límites claros. No contestar siempre de inmediato, no exponer cada detalle de nuestra vida, no aceptar migajas de atención. Esa actitud no significa frialdad, significa amor propio traducido en estrategia. Quien sabe retirarse cuando no es valorado proyecta fuerza, y tarde o temprano esa fuerza se convierte en atracción. En el mundo de los negocios, aplicar la tríada implica aprender a negociar desde la posición de la escasez, no correr detrás de cada cliente, sino elegirlos, no aceptar cualquier trato, sino construir propuestas que generen respeto. El misterio aquí se traduce en marca, en la capacidad de no revelar todo el plan, sino solo lo necesario para inspirar confianza y dejar expectación. También debemos contemplar la defensa. Muchos usan estas mismas armas contra nosotros: indiferencia para desestabilizar, misterio para manipular, rechazo para dominar. Detectar la estrategia nos da la oportunidad de no caer en la trampa. Si alguien es indiferente como mecanismo de control, entender la dinámica nos permite responder con serenidad, no con desesperación. Si alguien usa el misterio como disfraz, podemos cuestionar con inteligencia en lugar de llenar los huecos con ilusiones. Y si alguien nos rechaza como forma de rebajarnos, podemos reinterpretarlo como liberación y no como derrota. Así la tríada deja de ser un arma en manos ajenas y se convierte en nuestro propio escudo. La clave final es el equilibrio. La indiferencia en exceso nos vuelve fríos, el misterio exagerado nos hace parecer vacíos y el rechazo sin medida nos deja aislados. La verdadera maestría está en la dosificación. Ser indiferentes cuando nuestra presencia se da por sentada, pero presentes con fuerza en momentos clave. Guardar misterio en nuestra historia, pero mostrar autenticidad en lo esencial. Rechazar lo que no nos dignifica, pero aceptar lo que construye valor. Esa armonía es lo que convierte la tríada en un arte y no en una simple técnica. Podemos resumir todo en una frase que encapsula la esencia de este viaje:
Quien administra su presencia, administra el deseo, y quien administra el deseo administra el poder. Esa es la lección que debemos llevarnos, porque en un mundo donde todos buscan atención desesperadamente, la verdadera autoridad pertenece a quien sabe retirarla en el momento justo. Y ahora la invitación es clara. Si quieres seguir descubriendo estas estrategias ocultas de la psicología que pueden transformar tu vida, tus relaciones y tu forma de ejercer influencia, este es tu espacio. Suscríbete a Mente Maestra, comparte este vídeo con alguien que necesita abrir los ojos y cuéntanos en los comentarios cuál de estas tres fuerzas has visto en acción en tu vida. Porque el conocimiento sin práctica es solo teoría, pero el conocimiento aplicado es poder.